Ay, estudiante, cuánto tiempo sin vernos o sin escucharnos, ¿verdad? Lo sé que prometí en enero, en el primer episodio del año de este podcast de nivel avanzado para estudiantes de español, prometí, va a haber mucha más frecuencia de episodios este año y sin embargo, estamos a marzo y todavía no había compartido ningún episodio. Bueno, tengo que decir, en mi defensa, que es verdad que estamos en la recta final de la reforma de nuestro piso y reformar un piso o renovarlo es casi como un trabajo a media jornada. Estamos viviendo con mi madre y con mi hermana, así que somos más personas en una casa, es más difícil grabar. La logística de la producción de podcast se complica, pero ya le estoy poniendo remedio y de hecho ya he grabado como 9 charlas de este podcast de nivel avanzado, así que ya tengo material suficiente para ir compartiendo sin problema los próximos meses. Así que no te preocupes, ya sabes que este podcast, un poco la idea es que escuches conversaciones reales en español, sin adaptar de cómo hablamos las personas nativas o cómo hablan las personas con un nivel avanzado de español, y que con los recursos gratuitos, como la guía de vocabulario, puedas entender mejor el episodio antes de escucharlo. También tienes otros recursos, como la transcripción o un ejercicio de comprensión a hacer después de escuchar el episodio. Todos estos recursos los tienes en la web SpanishLanguageCoach.com y también en la web esta semana verás que están abiertas las inscripciones a mis cursos online de español, ¿vale? Para que aprendas conmigo de una forma estructurada, relajada, pero metiéndole caña, ¿eh? Tienes que poner de tu parte para aprender, por supuesto, y participando. Hay muchísima participación, es algo de lo que nos sentimos súper orgullosos. Y bueno, que puedes inscribirte hasta el día 15, hasta el domingo 15 de marzo. Y ahora sí, te dejo con mi charla con mi compañera Sonia. Mi compañera Sonia, que es la segunda vez que Hola, estás aquí, Sonia. es la segunda, repetimos, muy bien, Sí. me da Además, gusto. estaba revisando, o sea, he leído un poco por encima la transcripción de la última vez que te pasaste por aquí y yo estaba como de mala leche. Y me ayudó a ¿Sí? hablar contigo para venirme arriba, sí. Es verdad que dijiste que tenías un mal día y que Sí, era fin. Es verdad, es sí, sí, verdad. sí. Sí, Era de sí, sí. unos días que te levantas cruzado. Sí, es Sí, sí, sí. verdad. Y a mí me pasó algo con una vecina y te conté no sé qué historia Sí. rara. Y ¿Tú cómo estás hoy? yo estoy muy bien. Sí. Sí, Vale. para mí las mañanas son buenas. Si me lo preguntas ya por la tarde, yo soy de energía diurna a Ah, tope. yo igual, yo igual, yo igual. ¿Duermes bien? Buah, 10 horas cada día del tirón. Joder. 10 horas y del tirón, además. 10 horas y del tirón. Y además, si me despierto por la noche, me obligo ahí de duérmete, por Dios, que sí necesitas. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, se te nota muy enérgica. sí, 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 en sí, sí, así exceso, que dirían eh, muchos. está bien. ¿Eres de tomar café también o es todo natural? Oh, no tomo nada, nada que tenga cafeína, ni teínas, ni nada, no, porque sería como la ardillita de Ice Age, ¿sabes? Así Vale. como a una velocidad, no, nada aconsejable para los que De- me rodean. demasiado. Bueno, haces muchas cosas, eres profe de español también, acabas de sacar un libro, lo cual me hace una ilusión tremenda que vengas aquí a presentarlo un poco, a hablar de él. Ay, pues Eh, sí, he venido aquí a hablar de mi libro, sí. el Eh, clásico. explica el meme Es de he venido aquí a hablar de mi libro. Claro, es que había un literato, ¿no? Un escritor que se enfadó mucho en un programa, ¿no? Francisco Umbral, ¿no? Se llamaba Francisco Umbral. Se enfadó mucho en un programa de una cadena de televisión porque fue a hablar de su libro y todo el mundo quería hablar de otras cosas que no tenían nada que ver con eso, ¿no? Y de la vida privada. Y el hombre se enfadó muchísimo y en directo dijo ahí, yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¡Pum! Y dio un golpe en la mesa que yo no voy a dar para no molestar a los oyentes. Sí, sí, sí. Pero es verdad que muchas de estas frases, que claro, son cosas que solo conoces casi si eres español, ¿no? Pero que se Claro, repiten un montón y que son frases que después de 30 años se siguen diciendo, tipo, he venido sí. aquí a hablar de mi libro, o también, si me queréis irse, Estaba pensando en esa. Si me ¿verdad? queréis irse y te pegas un poco así, gitanamente, así en el pecho. Y haces Sí, así. sí, No sí, sé sí, si hay sí. imágenes.
Sí, hay vídeo, hay vídeo. Hay vídeo, ¿no? Digo, creo Eh, que sí, porque he visto a tu madre en el último. sí. Que esa frase de si me queréis irse viene de una cantante española muy conocida, Lola Flores. Madre Ella mía. en televisión, de forma muy ingenua, dijo, mi hija se casa y todo el mundo está invitado. Todo el mundo que venga a la iglesia si quiere verla cómo se casa. Y literalmente casi todo el mundo fue a la boda. Entonces se armó tal follón que tuvo que ir la Pobre. policía y ella salió y dijo, por favor, si me queréis irse, que no se puede Sí. casar. Es que fue buenísimo, si me queréis. Ese. Sí. Fue muy bueno. Y sí, y con lo del libro lo podéis decir siempre, siempre que se vaya la conversación para otro lado y queréis hablar del tema que habéis querido, del que queríais hablar, y decís ahí, yo he venido aquí a Claro, hablar de mi libro. Y cualquier claro, español entiende que hay que reconducir el tema. claro. Sí, es una forma de reconducir, Vale. como dices tú. Bueno, pues vamos a hablar de tu libro, porque Oye, se llama Oye, bueno, Se tiene llama como un Oye. subtítulo, ¿no? También. ¿O es Sí. solo Oye? No tiene un subtítulo, español slang. Español slang, vale. Español slang. Jerga del español es de España específico, ¿verdad? Es específico de España, sí, por eso he puesto una chancla con la bandera ahí en Ujú. el... para que se distinga bien en la portada. Sí, es slang de Y España. Sonia, tú como profe y después de haber escrito este libro, ¿por qué consideras que es tan importante que los estudiantes se familiaricen con la jerga del español? Pues claro, porque nadie en la calle, y no me refiero a la gente más joven, esto es transversal. En cualquier persona que hable español de cualquier edad hay palabras que no aparecen en los libros, pero que usamos constantemente, ¿no? Entonces, pues desde el guay, que sí que podemos encontrarlo en algunos libros, hasta, pues, no sé, cualquier tipo de expresión que decimos, uy, en lugar de qué problema, decimos, uy, qué marrón, y te entiende tu abuela y te entiende un chaval de 16 años, ¿no? Ujú. Entonces, claro, cuando estás en la vida real y hablas con, en este caso, con españoles, ¿no? Entonces la gente empieza a usar un vocabulario que luego vas a clase y le dices a tu profesor, es que me ha apuntado esta y esta y esta, y dices, son palabras muy básicas que usamos todos los días, pero no pertenecen al español más neutro, y entonces no se enseñan normalmente en clase. Y yo hago mucho hincapié en mis clases de español en que aprendan a hablar más como de la calle, Ujú. porque siempre dicen, ay, es que se me nota en el acento, se me nota, y se focalizan mucho muchas veces en esas cuestiones, de entonaciones, acentos, que también son importantes y se trabajan, pero quizá en niveles más básicos ayuda más a hablar como lo hacemos los nativos en clase, o sea, Sí. en casa, en la calle, que focalizarse en cosas que son más avanzadas, como el acento, la entonación y todo esto. Sí, le da mucha naturalidad, es verdad. Yo recuerdo mi marido que habla español muy bien desde hace mucho tiempo, o sea, su gramática es muy precisa, tiene mucho vocabulario, pero claro, nunca había vivido en España y cuando conoció a mi familia por primera vez hace años, todos fliparon con su español y dijeron, "Oh, habla súper bien", dice, pero habla español como un presentador de las noticias porque era muy preciso, con un vocabulario como un poquito más formal, ¿no? Y ahora es Claro, verdad que su español, llevamos viviendo aquí un año ya y ya conocía slang español, pero ahora lo puede poner en práctica de una forma más natural y su español se ha claro. naturalizado muchísimo gracias a eso. Claro. Yo cuando fui a vivir a Italia, a Génova, que trabajé allí en un instituto, lo primero que hice allí es preguntarle a todo el mundo palabras. Lo primero que hacía era preguntarles malas palabras y palabras coloquiales. Y yo tenía una especie de pared extrañísima que era metálica, que era una cosa muy rara en cualquier casa, una pared metálica. Y yo en esa pared metálica, con imanes, pegaba todas las malas palabras del italiano, de las más normales a las más subidas de tono. Sí. Y tenía la pared, terminé cuando me fui de allí después de un año, no sé, tendríamos como 300 palabras. Y la gente venían, los invitados a casa, y yo siempre decía, antes de irte, mira la pared, y si no hay malas palabras que hay malas palabras que no estén, por favor, escribe las notitas y pégalas. Y la gente escribía 3, 4, 5, y tenía malas, bueno, era terrible la Te pared. hiciste un mural de Sí, palabras. sí, yo sé decir una cantidad de malas palabras en italiano impresionante.
Qué bueno. Yo tengo una anécdota porque mi ex es italiano y cuando vino su madre a visitarnos a Londres, claro, yo no hablaba nada de italiano, entonces a veces le preguntaba, oye, ¿cómo se dice esto? Que le quiero decir a su madre, por ejemplo, le quiero decir si se quiere duchar en italiano, su madre no habla inglés. Y el tío, en plan de broma, no en plan mal, pero me decía a lo mejor una burrada y en lugar de decirle a la mujer, oye, ¿te quieres duchar ahora? Le decía, oye, ¿te quieres duchar? Pero me dijo una palabra, no recuerdo la ducha, pero era una palabra, algo así como hacerse un polaco en No. italiano. Sí. Que lo de hacerse un polaco, yo no sé si lo podemos decir porque no quiero que se marque el episodio como explícito, pero básicamente hacerse un polaco es una forma de decir limpiarse superficialmente, ¿no? No darse una ducha completa. Exacto. Si alguien lo quiere buscar en Google, que lo busque o en ChatGPT. Lo vamos a Pero, explicar pero más. sí, Lo vamos a sí. explicar más. Y Sonia, una pregunta, porque Dime. aunque el libro hable de o expliques de una forma muy, muy entretenida, con cómics y tal, el slang español, ¿te has dado cuenta haciéndolo si ahora que por internet el mundo está tan globalizado y el español también, realmente hay cada vez menos diferencias entre el slang de los diferentes países hispanohablantes? ¿Hay como más palabras en común que antes? ¿Tú crees? A ver, yo, claro, al trabajar en él me he dado cuenta de que sí, que hay mucho slang que compartimos. A ver, el español más neutro es lo que más compartimos entre los países de Latinoamérica y España. El español más neutral es lo que más compartimos. Y en el slang es donde más nos diferenciamos, ¿no? Porque es la lengua más viva, más cambiante, más rápida, ¿vale? Y que depende mucho del contexto muy inmediato social, ¿no? Entonces, ahí sí que cambia bastante, aunque depende de los países, estamos más próximos en algunos slangs, Ujú. ¿vale? En algunas palabras coloquiales. Lo que sí que me he dado cuenta es que hay mucho slang de los últimos años español que viene derivado del inglés. Sí, Derivado del inglés. Y eso es de lo que sí que en las entradas del libro, en Oye, he intentado rehuir un poco del que viene muy directamente del inglés, porque ya hay una facilidad, si se comprende perfectamente, he priorizado palabras que tengan una base no anglosajona, porque van a ser más difíciles de comprender para una persona que hable inglés que claro, usar slang que va a entenderse, se va a entender crack aquí, se va a entender crack allí porque es suya la palabra, ¿no? claro. Entonces, aunque usemos mucho, eres un crack o eres muy pro, no las voy a poner porque claramente las van a entender muy directamente. Vamos a priorizar ese espacio en palabras que van a ser más, que decimos mucho y que no van a venir del mundo anglosajón, con el que cada vez más compartimos más slang, cosa que antes Ujú. no pasaba. Sí, 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 es cierto que, por ejemplo, en italiano o incluso en francés, desde hace mucho tiempo se usan anglicismos que en España no lo Claro. estábamos haciendo y cada Ujú. vez lo hacemos más. Sí, Es cierto. totalmente, totalmente. Mm, Y del mundo de los videojuegos podría ser otro libro totalmente nuevo, donde fuera solo el slang de los videojuegos aplicado al español, con todo lo como sufren los cambios las palabras, pero ujú. solo de los videojuegos es vastísimo. Sí, 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 sí. Y yo cuando pienso en el slang siempre le digo a los estudiantes que también tengan en cuenta que muchas veces, o sea, hay slang que lleva años con nosotros y es que es bastante intergeneracional, que lo entienden personas de diferentes generaciones. Y luego es verdad que las generaciones más jóvenes, en el lenguaje de Internet especialmente, se crean muchas palabras, expresiones, modismos, pero que en Claro, realidad la mayoría de ellas pasan un poco sin pena ni gloria. Porque ahora, por ejemplo, se habla mucho del lenguaje de la generación Z y hace, no sé, hace 6 meses había artículos explicando qué significaba PEC, ¿no? Que es el acrónimo. que Es un tampoco hay que acrónimo meterse mucho, que que te tampoco, también, desmonetizan. sí, hay que buscarlo en Google, estudiante. Pero ya casi nadie dice esto. Son como, hay parte del slang que es moda y otro que es Claro, el que tú has incluido en el libro, que es algo que ya lleva tiempo y que es claro. intergeneracional, que es el que interesa memorizar Claro, a o ver, poner en práctica. ahí he tirado mucho de mi parte más lingüística o profesional y he usado los parámetros de lexicografía de que vamos a
que creemos que va a tener vida y que creemos que su vida va a ser más corta. Hay un margen de error, obviamente, pero, por ejemplo, palabras como tardeo, que mi padre ya no va a entender. Si yo le digo, vamos a hacer un tardeo, mi padre no va a tener ni idea, tiene 80 y pico años, no lo va a entender. Pero las generaciones nuevas, esa palabra no creo que se pierda, porque viene de un concepto que era necesario, que se ha creado necesario en la cultura, y viene de una palabra original española que hace que sea más fuerte todavía el arraigo en el vocabulario de los nativos. Entonces, pues tardeo, por ejemplo, que no la recogen en los diccionarios todavía, pues sí que la ha introducido porque está totalmente extendida entre todas las nuevas generaciones. Y lo entiende gente de 40, de 50, de 20 y de 15. Claro, y esa palabra en concreto al final representa un cambio social, ¿no? Que se ha instaurado especialmente desde la pandemia. No sé si quieres explicar tú qué es el tardeo y por qué ha cambiado. Explícalo. ¿Sí? Sí. Bueno, lo que yo llevo poco tiempo en España, pero de lo que me he dado cuenta es que el ocio nocturno, que en España es muy famoso por ser muy tardío, ¿no? De salir a cenar a las 10, terminar la cena a las 12:30 y luego entrar a la discoteca a las 2 de la mañana y salir a las 7, pues eso todavía sigue, pero muchas personas, especialmente yo creo que a partir de los millennials, prefieren o priorizan quedar por la tarde, hacerse un tardeo o ir de tardeo, ¿no? Y tomar algo a las 7 de la tarde, picar algo de comida, unas tapas y recogerse, llegar a casa a las 11 y mañana más. Entonces, es un poco este cambio social, ¿no? De priorizar el ocio más de tarde-noche que el de nocturno-madrugada. Claro, exacto. Y es un concepto bastante nuevo, pero que ha tenido mucho arraigo cultural, y la palabra yo creo que ha entrado para quedarse. Sí. Otro tipo de palabras, pues es que no sé. Es que padrear, madrear, ya veremos si avanzan o no avanzan, aunque tengan raíz hispana. Pero, sí. Pero cuando he estado segura sí que la he introducido, de que yo apuesto por esta. Sí. Bueno, pondré en la descripción del episodio el link al libro. ¿Se puede conseguir en Amazon? ¿O Amazon es formato físico o hay formato ebook también? Voy a intentar no hacer mucho ruido para que no Vale. moleste. Se puede conseguir en formato físico y está en formato Kindle digital. Vale. Y en librerías de Valencia y Alicante sí que va a estar. O sea, esta semana estará ya en librerías en Valencia, por ahora en 8. ¡Qué maravilla! Oye, me va a hacer mucha ilusión encontrarte. Voy a preguntar, sí. Sí, si alguien estudia en la Escuela Oficial de Idiomas en Valencia, pues estará en la librería que está en la puerta de al lado. Así que eso es muy fácil. Bien. Y tiene, pues eso, aparte de las entradas, tiene los cómics, y bueno, se pueden ver que tiene, pues, por ejemplo, tenemos hincar los codos, ¿no? Que significa estudiar, hincar los codos. Pues tienen su traducción en inglés, to hit the books, su sinónimo en español, pero no slang, estudiar intensamente. Y luego tiene, pues, no es mi culpa no hincar los codos más, es de Netflix. It's not my fault, I don't hit the books more, it's Netflix. Entonces tiene un poquito de humor para que sea más, pues, cognitivo, ¿no? Que se quede un poquito más a través del humor, y tiene sus iconos. Aquí hay un chico ahí hincando los codos, estudiando alrededor. Y siempre un contexto así cultural, con la Yaya, y la Yaya Spanish, que sale en Instagram, y para contextualizar un poco y que sea un poco más sencillo de ver en uso. Yo, en cuanto lo vea, la primera librería que lo vea aquí en Valencia, me lo compraré, y creo que me va a venir bien a mí también, porque mira, no sabía cómo decir hincar los codos en inglés. Ya, es verdad. Así. Tú habrás aprendido también bastante, ¿no? Mogollón. Tenía ahí mi asistente lingüístico ahí escocés, es decir, y lo tenía ahí frito ahí pero esto... Qué bueno. Bueno, vamos a retomar una tradición en este podcast. Tenía yo la tradición de preguntar a mi invitado o mi invitada 2 preguntas que me había dejado la persona invitada anteriormente. Vale. Y luego de esas 2 preguntas, él elegía una y yo respondía la otra. Entonces, mi madre fue la última invitada. Sí, lo he visto.
pero no se las pregunté, pero como estamos viviendo con ella ahora, pues le he preguntado. Digo, dame 2 preguntas. Y me ha dado 2 preguntas, tienes que elegir una. La primera Vale. es, ¿qué es lo más importante que has hecho en tu vida y por qué? ¿Y cuál crees que es la mayor injusticia que estamos viviendo en nuestros días? Madre mía, tu madre. Son... Son fuertecitas, ¿eh? Uf, la mayor injusticia. Buah, es que hay tantas injusticias ahora mismo y siempre. Ah, yo voy a optar por la más fácil, que es la de la cosa más importante que he hecho en mi vida. Vale. Vale, la cosa más importante, de la que más orgullosa me siento es de haber cuidado de la gente que he querido. Sí, Una labor de muy haber, importante. de haber sacado el tiempo y el esfuerzo de cuidar de quien me necesitaba cuando lo necesitó. Ahí, sí. Pues sí, puedes estar muy orgullosa. Es que es muy difícil cuidar y además no está nada, bueno, valorado económicamente no está, No, pero a veces socialmente tampoco, ¿no? Y especialmente la mujer se da por hecho que muchas veces tenéis que ser las cuidadoras. sí, sí, eso también es otra cosa, pero además cuando eliges cuidar de una persona y aparcar tu vida profesional en pos de los cuidados de otra persona, ya al final es, si aparcamos el tema feminista de que estamos más abocadas a ello, ¿no? Al final es pesado, ¿no? El que te juzgan también. Si no cuidas, porque no cuidas, y si Hmm, cuidas, porque cuidas, ¿no? Tienes ese tipo de presión. Pero bueno, claro. yo al final decidí priorizar eso, priorizarlo cuando mi madre estaba enferma, que tú sí que lo sabes, Sí. y priorizarlo cuando mi hijo era más pequeño y me pareció importante Ujú. pues acompañar en ese momento. Y yo creo que es de lo que más orgullosa me siento, sí, al Qué final, bien. porque estar con las personas que quieres, no sé, conseguir el tiempo, sí, eso no vuelve. Creo que luego Sí. la vida, si tienes suerte, es larga, si Hmm. tienes suerte es larga o medianamente larga y creo que he visto a varias personas irse y de lo que más se han arrepentido siempre ha sido de no estar más tiempo con quien querían. Hmm. Entonces pensé, no quiero cometer ese error. Hmm. Sí, Sí, siempre lo dicen, ¿no? Las personas que han tratado con personas que están en la fase última de sus vidas, que los arrepentimientos más comunes vienen por ahí, ¿no? De haber trabajado sí, demasiado, de no haber pasado el suficiente tiempo con sus seres queridos. Pero es verdad que muchas veces la vida no, o sea, no te da otra opción. exacto. Por Sí, cuestiones económicas o por otras sí, cuestiones. Mm, sí. A veces estás abocado a eso y a veces haces el esfuerzo como puedes y otras veces no puedes. Es que no es posible o lo que sea. Sí, nunca es suficiente el tiempo, ¿no? Para cuando estás con quien quieres. También por eso en el libro apareció el personaje de la Yaya, porque en Instagram, durante mi duelo por la muerte de mi madre, yo sentí la necesidad de crear ese personaje porque me hacía estar más cerca de su idea y de la alegría que compartíamos juntas. Y pensé, pues voy a traer esa alegría que siempre tenía con ella, la voy a traer en forma de personaje para aprender español. Y por eso también el personaje pasa al libro, ¿no? Porque creo que para mí fue como parte del proceso de sanación desde la alegría y no desde el dolor, que todo el mundo sabe que está claro. ahí. Pero... Qué bonito, Sonia, ¿no? O sea, conocía el personaje que tienes en Instagram, haces sketches muy divertidos explicando expresiones con el personaje de la Yaya, ¿no? De la abuela. claro. Pero no había reparado en que estaba inspirado en la figura de tu madre. Sí, que Sí. además recuerdo que hiciste un episodio de tu podcast homenajeando su vida, que fue precioso, que me Ah, encantó. sí. Mm, Fue, sí, un poco ahí de homenaje para él, sí, me unos meses encantó. antes.
Me Sí. encantó. Oye, pues muchas gracias por responder con tanta sinceridad a la pregunta, que no era fácil. Es verdad que mi madre ha tenido muy, muy buen ojo con las preguntas. La otra era más larga. La otra Sí, era las injusticias ahí te ha sí. tocado una buena a ti. Pues mira, mientras respondo, quiero que pienses en dos preguntas que me vas a Vale. dejar para la próxima persona invitada, ¿vale? Porque Vale. quiero retomar esta tradición. A ver, la mayor injusticia social, claro, hay muchas injusticias, pero yo creo que la que más es la que no nos permite ver las cosas como son. Y me va a ser muy difícil explicarme, creo. Pero creo que estamos todos un poco enajenados por muchas cosas, ¿no? Por los algoritmos, por las desinformaciones, por los intereses, por el sesgo cognitivo que no nos permite ver las cosas como son, sino que reforzamos nuestras opiniones y descartamos las cosas que hacen poder cuestionarlos lo que ya pensamos. Es decir, creo que estamos. Vamos, todo se reduce en algo de lo que hablo mucho últimamente porque me parece clave, que es el pensamiento crítico. Y creo que vivimos en un mundo que con la polarización, la forma en que tenemos de informarnos, tanto las formas nuevas como las redes sociales, como los medios tradicionales, donde están hiper sesgados en el caso de España, yo me he dado cuenta ahora, no lo sabía, la mayoría de medios de comunicación privados están financiados en gran parte por organismos públicos. Entonces, si tú, como periódico independiente o periódico digital, recibes un 50% de tus ingresos publicitarios de determinada comunidad autónoma, de determinado signo político, obviamente, aunque no quieras, vas a estar influenciado por no molestarles demasiado. Y esto pasa con Mm. medios de todas Oh, las ideologías y de todos con los. todo, Hmm. con todo, con todo. Sí. Y entonces creo que la mayor injusticia que podemos tener como seres humanos es no ser capaces de pensar por nosotros mismos, no ser capaces de fomentar ese pensamiento crítico, y el pensamiento crítico no se hace dando por cierto lo que ves en un vídeo de 15 segundos de una tía o un tío que no tiene ni idea de lo que está hablando, o sí, pero quizás tienen intereses ocultos, y no sé, eso me preocupa Claro. bastante. Es que el pensamiento crítico, según mi opinión, se basa en algo muy humilde y al mismo tiempo que da miedo, que es a veces decir, no lo sé. Sí, o no tenía Eh, razón, o no tenía o razón, no tengo claro. razón, claro. Exacto. Entonces, hay como un miedo a decir que no se sabe o no se ha formado una opinión y hay un como lanzarse a la piscina de opinar por opinar y es más fácil repetir las opiniones de otros que decir esto no lo sé, no tengo una opinión, me formaré una opinión, Hmm. eh, no sé, un poco más, o Sí, sí, sí. simplemente lo que tú decías, no. Sí, sí, sí. O no, Eh, es que tampoco hace falta tener opiniones sobre todo, te quiero decir. Yo no tengo claro, opinión sobre un montón de cosas de claro, las no es que no sé, necesario. o. Claro. Es Sí. mejor no tenerla que cogerla de otro y repetirla. Es mucho Exacto, mejor. exacto, Sí, exacto. porque es Sí, peligrosísimo, es peligrosísimo. Pero sí, está en sí, sí. todas partes. El otro día escuché a un político que decía algo sobre Bad Bunny. ¿Por qué Bad Bunny no se ha posicionado al respecto de X tema político? Hmm. Pues no se ha posicionado, ¿por qué? Porque ¿de dónde es su manager? ¿Por qué eligió cantar con esta persona? ¿De dónde es esta persona? ¿O cuál es el pensamiento político de esta persona? Y empezó a tejer una red, una red, una red que dices, ostras, madre mía, Hmm. Hmm. ¿sabes? O sea, Sí. todo está Sí. relacionado y... Y también te digo, nadie es perfecto, todo el mundo No, tiene intereses, todos tenemos no, intereses, exacto. y bueno, hay que hacer lo mejor posible. Es que, a ver, Sí, bueno, y aprender a vivir en este mundo distópico un poco, donde a veces lo que exacto, se opina sobre un tema va un poco en contra por otra parte del mismo, ¿no? exacto, Y, exacto. Es muy y difícil, convive. es muy difícil la consistencia, es verdad. Exacto. Sonia, sé que te tienes que ir, así que antes de irte, dame las dos preguntas y dinos también dónde te pueden encontrar
además Vale. del libro, que pondremos el link, tus redes o tu web, lo que prefieras. Mi pregunta para la otra persona será Me tienes que dar si... dos, ¿eh? Dos preguntas. Dos. Vamos con la primera. La primera la tengo clara. La primera será, si pudieras viajar en el tiempo, Uh-huh. ¿a qué momento histórico te gustaría viajar? Vale. Y a mí es que me encanta la historia, ¿no? Entonces, la otra pregunta será, si pudieras tener el poder de un personaje histórico Uh-huh. que Vale. haya vivido o que viva, ¿cuál elegirías ser? Muy bien. Pero con con todos los pros y los contras que acarree el estar en la carne de ese personaje. Vale, vale. Me encanta porque esto parece un ejercicio para practicar el imperfecto de subjuntivo y el condicional, ¿verdad? Ay, Si pudiera. sí. Es verdad, de formación profesional. Voy siempre hacia allá. Pues Sonia, muchísimas gracias por este ratito. Ha sido un placer hablar contigo de nuevo. Muy bien, Y igualmente. nada, César, un cuando vea placer. tu libro en una librería, me haré una foto con él, te la mandaré y lo compraré. Ay, muchas gracias. ¿Vale? Que vaya muy bien. Bueno, vivimos cerca, te aviso de las presentaciones. Vale, sí, por supuesto, avísame. Vale, muy bien. Un abrazo muy grande, Sonia. Un abrazo, César. Que vaya Chao, bien. chao. Chao, chao. Y a ti, estudiante, muchas gracias por estar ahí un episodio más. Te espero en el próximo episodio. Un abrazo muy grande.